Bueno, muy bien. En la clase de hoy entonces vamos a ver las brucelosis bovina, caprina y porcina. Comenzando por la definición de esta enfermedad, podemos decir que la brucelosis es una enfermedad infecciosa, típicamente crónica, que afecta a diversas especies domésticas, como así también especies salvajes y al hombre. Es una importante zoonosis a nivel mundial. Está caracterizada por producir en los animales problemas reproductivos y articulares y en el hombre un cuadro febril característico que se llama fiebre de Malta y que ha sido descrita ya por Hipócrates en el año 2000 a.C. Entonces es una enfermedad que está presente en el ser humano desde hace muchísima cantidad de tiempo. Entonces es una enfermedad que causa elevadas pérdidas económicas en el caso de la producción animal y constituye un problema para la salud pública. En cuanto a su agente infeccioso, que es la bacteria Brucella de diferentes especies, el género es Brucella y hay distintas especies, podemos mencionar diversas características que nos ayudarán a entender cómo evolucionan los cuadros crónicos de brucelosis en los animales hospedadores. Podemos comenzar diciendo que es un género de bacterias muy homogéneo. Hay 8 especies terrestres, que son Brucella abortus, melitensis, suis, ovis y canis, Neotomae, microti e inopinata. Las 5 primeras de estas 8 causan enfermedades en animales domésticos y el hombre, y las últimas 3 están descritas en animales salvajes, y la inopinata, no en animales, sino en un cultivo hecho a partir de un ser humano. Y al menos se conocen 2 especies marinas, como Brucella seti y Pinnipediae, que afectan a mamíferos marinos justamente, y que están en experimentación en lo referente a su caracterización dentro de géneros y especies. Esta bacteria es un parásito intracelular facultativo. Esto significa que se multiplica con facilidad dentro de las células, pero también sale fácilmente al torrente vascular para infectar otras células o para causar daños en diferentes tejidos. Es una bacteria que se adaptó a diferentes especies animales y también al hombre. Es afectada por la inmunidad mediada por células y también es afectada por los anticuerpos, pero estos solamente la atacan mientras está circulando por la sangre hasta llegar a lo que se llaman nichos brucélicos y que ahora durante el desarrollo de la patogenia vamos a ver de qué se trata. Las brucelas son bacterias con forma redondeada, son cocobacilos, gram negativos, no tienen cápsula, no se mueven y las medidas son las que figuran en esta placa. Tienen una envoltura celular que está formada por una membrana interna, una externa y un espacio periplásmico. Y esta estructura es importante en cuanto a las características que luego tendrá esa bacteria y su comportamiento. Son gérmenes aerobios o microaerobios, esto significa que crecen en cultivo con una concentración de oxígeno ambiental igual a la que respiramos o con hasta un 10% de dióxido de carbono. Cuando son cultivadas en agar enriquecidos, como muestra esta fotografía de la derecha, van a formar colonias pequeñas, transparentes, de superficie lisa, en el caso de Brucella abortus, melitensis y suis, o superficie rugosa en el caso de Brucella ovis y canis. Y esto va a depender de la expresión de sus LPS, y LPS significa lipopolisacáridos de membrana, que son estructuras moleculares características de esta bacteria. Estas son las 5 especies, como les decía, que afectan a los animales domésticos, y las que vamos a desarrollar hoy son Brucella abortus, melitensis y suis. En clases posteriores van a desarrollar Brucella ovis y Brucella canis. La supervivencia en el medio ambiente de esta bacteria es variable. Puede ser desde 1 a 3 meses, como es el caso de Brucella abortus, hasta más de un año, como el caso de Brucella melitensis, y va a depender de las condiciones climáticas de calor y de humedad. Es una bacteria que en un ambiente húmedo y frío
sobrevive muchísimo tiempo más que en un ambiente cálido y seco. Es importante saber cuánto va a sobrevivir la bacteria en el medio ambiente porque justamente los animales hospedadores la van a tomar desde el medio ambiente y se van a infectar, como vamos a ver ahora en la cadena epidemiológica. Bueno, esto es un esquema de cómo es la envoltura celular de las distintas especies de Brucella. Como decíamos, tiene una membrana interna, un espacio periplásmico y una membrana externa, en la cual están incrustados los LPS, que es esta molécula grande que se puede ver dibujada aquí. El LPS a su vez consta de un lípido A, que está incrustado en la membrana, un núcleo o core proteico y una cadena polisacárida que se llama cadena O, que en el caso de las cepas lisas de Brucella es una cadena muy larga y se encuentra presente en gran cantidad alrededor de toda la bacteria. En cambio, en el caso de las cepas rugosas, esta cadena O no se encuentra o está reducida a unos pocos residuos. Y esa es la diferencia justamente que hace que cuando las bacterias crecen en un agar enriquecido, el aspecto de sus colonias difiere si son lisas o son rugosas, pero además estos LPS son moléculas que, como están en la superficie más externa de la bacteria, son los primeros antígenos que el organismo reconoce para generar anticuerpos. Y a su vez, esa cualidad se usa para desarrollar esquemas de diagnóstico serológico usando estos mismos antígenos. Es por eso que las pruebas diagnósticas que se usan para las brucelas lisas son todas iguales, es decir, podemos usar las mismas pruebas diagnósticas para diagnosticar brucela, abortus, melitensis y suis, pero estas pruebas diagnósticas no nos van a servir si queremos diagnosticar brucela ovis o canis, porque esas dos brucelas, como son rugosas, no tienen esta cadena O en sus LPS. Y acá tenemos un esquema de cuáles son las especies hospedadoras que van a estar afectadas por las distintas especies de Brucella. La Brucella abortus afecta primordialmente bovinos, de razas carniceras o lecheras, bubalinos y también el hombre. La Brucella melitensis afecta a la cabra, puede afectar a las ovejas, sobre todo cuando conviven con las cabras, y afecta al hombre en una gran proporción, porque es la brucela que mejor está adaptada al ser humano y a su vez es la que más patógena es con la especie humana. Brucella suis puede afectar al cerdo y también al ser humano, y las cepas rugosas de Brucella ovis solamente afecta a la oveja, y Brucella canis solamente afecta al perro con algunas descripciones de afecciones con ser humano. Entonces vamos a ver ahora la epidemiología de la brucelosis con estas cepas lisas que estamos tratando en el día de hoy. La fuente de infección van a ser los animales infectados y el ambiente contaminado con los productos del parto o del aborto. Se elimina con estos productos del parto o del aborto durante aproximadamente 15 a 20 días hacia el ambiente. Una hembra, ya sea que haya abortado o parido una cría normal, va a eliminar por 2 a 3 semanas brucelas hacia el ambiente, desde el cual los animales susceptibles la pueden tomar. La puerta de salida entonces van a ser los genitales, el conducto galactóforo, es decir, por leche, el ano, en el caso de los terneros que se alimentan con leche de vacas brucelosas, por ejemplo, van a estar eliminando por el ano con la materia fecal las brucelas que estuvieron ingiriendo con la leche. Y la uretra, por ejemplo, en el caso de rumiantes menores, pueden eliminar junto con la orina una carga de brucelas. El vehículo de eliminación, el más importante, son los abortos y las secreciones vaginales después de un parto normal o del mismo aborto. También es un importante vehículo de eliminación la leche, el semen, las heces, como decíamos en el caso de los terneros, la orina en los rumiantes menores. La vía de transmisión
La indirecta sucede por consumir alimentos y aguas contaminadas. Esto en el caso, por ejemplo, de Brucella abortus y melitensis, como así también Brucella suis, es una vía muy importante de infección. Y la vía de transmisión directa por el lamido, la olfacción. Esto sucede, por ejemplo, cuando una vaca ha parido o ha abortado y las otras vacas, como tienen instinto gregario, vienen y lamen a ese animal que acaba de parir o de abortar, la limpian, la huelen y de esta manera se contagian directamente. También la lactación, cuando la hembra brucelosa da de mamar a su cría, también a través de la placenta, es decir, en un porcentaje pequeño de animales, se cree que un 2,5%, puede nacer un ternero infectado por vía transplacentaria. La bacteria cruzó por la placenta e infectó al feto. La vía directa de la infección por cubrición, esto es la vía venérea, es importante en el cerdo, pero no sucede en los rumiantes. Es una vía que tenemos que tenerla en cuenta cuando hablamos de Brucella suis. Entonces la puerta de entrada va a ser la boca, las mucosas conjuntival y vaginal en el caso del cerdo, y la piel como puerta de entrada importante en el ser humano, sobre todo si esta piel está reblandecida o lastimada. Los huéspedes susceptibles, brucelas lisas, bovino, Brucella abortus, ovino y caprino, Brucella melitensis, y cerdo, Brucella suis, además del hombre, como mencionamos. Acá hay un aspecto de la patogenia que es importante resaltar, y es la manera en que la bacteria puede sobrevivir dentro de las células. Puntualmente, la brucela sobrevive dentro de las células polimorfonucleares y monocitos, que son justamente células de la defensa, células del sistema inmunitario, son las primeras células que reconocen a los patógenos. Y la brucela ha desarrollado una manera de poder utilizarlas para sobrevivir en su interior y de esta manera perpetuarse dentro del organismo de la especie hospedadora. Y así tenemos que la brucela es ingerida por vacuolización, como habitualmente hacen estas bacterias, estas células de la defensa, se forma un fagosoma, pero en lugar de unirse a los lisosomas, como es lo habitual en una célula polimorfonuclear, el fagosoma se va a unir a los lisosomas que tienen enzimas digestivas y van a digerir a esta bacteria. Sin embargo, la brucela desarrolló mecanismos que inhiben justamente esta unión entre el fagosoma y el lisosoma, entonces usa ese fagosoma que debería haberla digerido, lo usa como un lugar para la replicación y multiplicación dentro de la bacteria. Tanto es así que se lo dio el llamar brucelosoma a esta organela que la célula había desarrollado para poder digerirla y termina siendo utilizada como un lugar de reproducción y multiplicación de la bacteria. Eso a nivel celular. A nivel del organismo del animal hospedador, la patogenia sucede de la siguiente manera. Se da en un primer momento la infección, y la infección por vía oronasal en el caso de rumiantes o vía oronasal y genital en el caso de los cerdos, va a ir a los ganglios regionales, como en todos los casos. En este lugar se puede producir el rechazo de la infección, es decir, el animal hospedador en este momento se libera de la brucela. Son los casos que nunca nos enteraremos si sucedieron o no, porque no podemos detectarlos. Si no hay rechazo de la infección, va a ocurrir lo que se llama la bacteriemia inicial, es decir, la bacteria comienza a circular por el torrente sanguíneo. Y aquí va a dirigirse a diferentes lugares en función de en qué situación gestacional está el animal hospedador. Si el animal hospedador es una hembra que esté vacía, es decir, no gestante, o un macho, en el caso de la vaca y de la cabra, esta brucela después de la bacteremia se va a dirigir y se va a acantonar en la ubre, en el útero, en los ganglios, en el vaso. Son todos lugares donde la bacteria
se resguarda dentro de los polimorfos nucleares que están en estos lugares, la bacteria se resguarda de la acción de los anticuerpos. Estos son los que se llaman nichos brucélicos. En el caso de los cerdos, no solamente va a estos lugares, sino que se puede ubicar en todos los tejidos. Y esto constituye un peligro justamente para el personal que manipula, por ejemplo, la faena de un cerdo. En el caso del cerdo puede estar presente en todos los tejidos luego de esta bacteriemia inicial. Luego de haber colonizado estos tejidos, estos nichos brucélicos, también un nicho brucélico importante son las articulaciones, la bacteria va a pasar, la enfermedad va a pasar a un curso crónico. Se va a quedar alojada dentro del cuerpo del animal. Y cuando ocurra la próxima preñez, después de esta primera infección, en el caso de esa hembra puede o abortar o parir un natimorto, esto es una cría que nace pero muere a las pocas horas de haber nacido, o incluso el nacimiento de una cría normal sin ninguna alteración. Y ahora vamos a ver cómo se puede producir estas diferencias en lo que va a parir en la próxima preñez. Por el contrario, si luego de esta bacteriemia inicial la hembra estaba preñada en ese momento, y acá hay que recalcar que las hembras preñadas son mucho más susceptibles de infectarse de brucelosis que las hembras que están vacías, la brucela se dirige directamente al útero grávido gracias a su afinidad por el eritritiol, que es una molécula producida en el útero, justamente de los rumiantes, es un azúcar, que la bacteria usa como un metabolito muy importante. Entonces, directamente, si la hembra estaba preñada, luego de esta bacteriemia inicial se va al útero grávido y produce el aborto. Luego de este primer aborto, esta hembra preñada va a pasar al curso crónico y en la próxima preñez, otra vez lo que habíamos descrito para el caso de las hembras vacías. Antes de pasar a la siguiente, quiero aclarar una cuestión. Hay una mnemotecnia que sirve para entender la patogenia de la brucelosis y qué es lo que pasa con el curso crónico, y es que la hembra preñada aborta siempre en la primera preñez luego de la infección, aborta a veces en la segunda preñez luego de la infección y nunca de la tercera preñez en adelante. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a la hora de ver sintomatología tenemos que saber que solamente van a abortar a causa de brucelosis las hembras que se hayan infectado por primera vez en esa gestación. Las gestaciones siguientes, como ya se monta una respuesta inmune que protege del aborto, la hembra no va a abortar, pero sí va a seguir eliminando brucelas al medio ambiente y comportándose como una fuente de infección. Lo típico del aborto de la brucelosis es que sea un aborto que ocurre hacia el final de la gestación, en el último tercio de la gestación. Y esto tiene una explicación, que está graficada con este esquema. Cuando ocurre la primoinfección, sobre todo en los rumiantes, que tienen una placenta que no es única, sino que es una placenta que tiene lo que se llaman cotiledones, esto es, una estructura que está conformada por tejidos maternos y fetales, son especies de botones por donde ocurre el intercambio de sangre y gases entre la madre y el feto. Cuando la brucela se dirige en la primoinfección hacia esa placenta del útero grávido, va a ir afectando cotiledón a cotiledón. Produce una necrosis, es decir, la bacteria se reproduce en el lugar, porque como decíamos hay mucho eritritiol, y va produciendo la necrosis, la muerte de esas células cotiledonarias. Esa necrosis, como cualquier muerte de cualquier célula dentro de los tejidos de un animal, va a seguirse del depósito de fibrinas, células cicatrizales, que es lo que el cuerpo hace cuando una célula se muere, busca formar una cicatriz. Entonces, esas células cicatrizales no tienen la misma función que las células originales. Por lo tanto,
empiezan a dejar de funcionar como un lugar de intercambio y cada vez le llega menos sangre y menos oxígeno a ese feto que está dentro del útero grávido. Y esto va avanzando a medida que avanza la gestación y a su vez, también a medida que avanza la gestación, aumentan los requerimientos nutricionales por parte de ese feto que se está desarrollando. Y este es el motivo por el cual el aborto va a ocurrir hacia el final de la gestación, cuando coinciden que cada vez hay menos cotiledones funcionando bien y cada vez hay mayores requerimientos por parte del feto. Y también esta es la razón de que se produzca luego del aborto una retención de la placenta, justamente porque esos cotiledones están todos invadidos por tejido cicatrizal que en lugar de permitir la eliminación de la placenta, como es lo normal dentro de las 12 horas luego del parto o del aborto, esa placenta se queda retenida por ese tejido de cicatriz que se formó durante la gestación por acción de la bacteria. Entonces, luego de esta primoinfección, este animal va a abortar. Sin embargo, en las próximas gestaciones, como ya el animal reconoce a esta bacteria y se monta una respuesta inmune que es efectiva para evitar el aborto, no puede producir más estas lesiones placentarias y por lo tanto este es el motivo de que en las siguientes gestaciones la hembra pueda parir una cría normal. Entonces, cuando tengamos que definir cuáles son las manifestaciones clínicas y lesiones que produce la brucelosis, tenemos que diferenciar en el caso de que estemos hablando de las hembras o de los machos afectados por la enfermedad. Entonces, en las hembras, tanto vacas como cabras y cerdas, va a haber un aborto característico que sucede en el último tercio de la gestación. Hay retención de placenta por la fibrosis de los cotiledones. Puede haber nacimiento de crías débiles en el caso del bovino, caprino y ovino, que tienen de a una sola cría o dos a lo sumo. O camadas desparejas en el caso de los cerdos. Esto es porque el cerdo, en el caso del cerdo, que pueden tener 10, 12 lechones gestándose a la vez, cada lechón tiene su propia placenta y la bacteria va a ir tomando placenta por placenta, entonces pueden nacer en el mismo momento del parto desde cerdos que no han sido alcanzados por la acción de la bacteria y nacen normales, hasta cerdos que han sido alcanzados, sus placentas han sido alcanzadas, pero en un grado menor y nacen débiles, o cerditos que van a nacer muertos porque sus placentas han sido muy afectadas por la bacteria. Otro síntoma o manifestación clínica va a ser la infertilidad, que puede ser transitoria o permanente en el caso de las hembras. Las mastitis son muy frecuentes y las metritis, es decir, la infección del útero, por invasión de gérmenes piógenos que entran al útero a partir de esa placenta que quedó retenida. La artritis, cuando las brucelas se ubican en los nichos brucélicos articulares, se produce una artritis con hinchazón, inflamación de la articulación. Las artritis son muy importantes en los cerdos, sobre todo artritis de la columna vertebral. La placenta se va a ver apergaminada, es decir, la placenta pierde sus características normales y se ve como un pergamino, como un tejido seco, y con los cotiledones necrosados, de color oscuro, no el color normal. Cuando hablamos de los machos, tenemos que pensar que en los machos puede producir orquitis, esto es la inflamación de uno o ambos testículos. Epididimitis es la inflamación del epidídimo, y vesiculitis, la inflamación de la vesícula seminal, es decir, en el macho se va a ir a ubicar en las glándulas sexuales masculinas y accesorias. También va a producir artritis en los bovinos, se nota esta artritis en las articulaciones del tarso o el carpo, y en los cerdos, además de tarso o carpo, en las uniones intervertebrales. Entonces puede pasar que el cerdo se traslade con dificultad a causa de la brucelosis. Y también, por supuesto, infertilidad porque sufrió de orquitis, de epididimitis, de vesiculitis, que va a causar que el animal pierda sus condiciones de espermatogénesis normal.
Acá vemos algunas fotografías. Esto es un aborto típico del último tercio de la gestación con un ternero que nació muerto, pero ya está completamente desarrollado, tiene el tamaño normal del nacimiento de la especie, tiene pezuñas, tiene pelos. Esto se nota perfectamente que es un aborto que ocurrió hacia el final de la gestación. Otro más, este es un aborto un poco menos de estado de avance de la gestación, se ve un poco menos de desarrollo de pelos. El nacimiento de terneros débiles. Los terneros débiles o los natimortos son aquellos cuyos cotiledones de su placenta se fueron afectando, pero no se afectaron tanto como para matarlos durante la gestación, pero no obstante esto, ese ternero no recibió suficiente cantidad de nutrientes, entonces nace debilitado y muere a las pocas horas de haber nacido. Como les decía, acá se puede ver que hay pezuñas, que ya hay pelos incipientes. Esto es un feto de más de 6 meses, típico de un aborto por brucelosis. Y esta es una placenta de un rumiante que tiene lesiones típicas de la brucelosis. Es una placenta que está pergaminada, como arrugada, de un color amarillento, que no es el normal, y los cotiledones están de un color marrón negruzco, que tampoco es el normal. Incluso acá se ven estos depósitos amarillos, que se ven acá, acá y acá. Son depósitos de fibrina, de esa fibrina que se depositó mientras el cuerpo intentaba solucionar lo que la brucela causaba en el cotiledón. Acá se ve otra vez una placenta que está inflamada, congestiva, y los cotiledones también necróticos y con depósito de fibrina. Esto es el feto abortado. Como es un feto grande, para tomarle muestras a ese feto hay que hacer una necropsia de ese feto, porque es imposible que nosotros podamos enviar todo el feto bien refrigerado al laboratorio. Entonces, cuando abrimos el feto abortado, se puede ver una peritonitis fibrino-purulenta sobre el estómago. Y nos dirigimos al estómago porque ese es el lugar donde encontramos mayor cantidad de brucelas cuando querramos tomar muestras para un cultivo. Fíjense que acá esto es el tren posterior de una vaca lechera, esto es la placenta que ha sido retenida, y además de estar retenida, hay una pérdida de su coloración normal. En lugar de ser rosada, como es esta placenta normal, es de un color amarillento y necrótico. Es una placenta que no es normal. Tenemos que considerar siempre que la placenta hay un periodo durante el cual es normal que la hembra tenga todavía la placenta colgando de sus genitales, que se extiende como máximo hasta 12 horas. Es decir, si esta vaca parió hace menos de 12 horas, es normal que tenga la placenta aún colgando y en el lapso de ese tiempo se va a desprender, si es normal. Si no es normal, queda retenida como en este caso. Acá vemos lesiones en los machos, se ve una orquitis, acá hay un testículo que está mucho más inflamado que el otro. Hay una epididimitis, acá se observa la inflamación en el epidídimo, fíjense también acá. Macroscópicamente se puede detectar la inflamación del epidídimo. Acá hay los higromas típicos de la articulación del carpo de un animal afectado por brucelosis, artritis y artrosis entonces derivadas de esos higromas. En los caprinos se va a ver orquitis y también epididimitis, este es un testículo caprino. En los cerdos una orquitis uni o bilateral, una gran inflamación del testículo. Fíjense el nacimiento de camadas desparejas, con fetos en distinto grado de alteración. Estos son fetos que detuvieron su desarrollo mucho antes que estos otros dos fetos que se pueden ver acá. Esto es por lo que explicaba anteriormente de cómo la brucela va tomando placenta por placenta. También acá se ve una placenta de un color anormal, necrótico, no es el color rosado normal y habitual.
Esto es, en la pared del útero se puede ver una inflamación de la pared mucosa del útero grávido con granulomas. Estos granulomas son característicos del efecto de la brucela. Y ahora vamos a pasar a las distintas instancias de diagnóstico que podemos hacer en el caso de brucelosis, que vamos a desarrollar con mucho mejor detalle en la clase de diagnóstico que va a continuar a esta, pero en este momento vamos a determinar que podemos hacer un diagnóstico clínico en base a la anamnesis, es decir, las preguntas que nosotros hacemos para determinar cuáles son los factores que podrían estar predisponiendo a la presencia de brucelosis, y las manifestaciones clínicas y lesiones que son las que acabamos de ver. El diagnóstico de laboratorio, como es una bacteria, el caso de todas las bacterias es que el aislamiento en cultivos es la prueba de oro, es la prueba según la cual no dudamos. Es decir, si nosotros tomamos muestras de un animal que manifestó síntomas, mandamos esas muestras al laboratorio y en ese cultivo crecen brucelas, no nos queda ninguna duda de que la hembra, en ese caso, abortó por brucelosis. Sin embargo, este aislamiento en cultivos es dificultoso por varios motivos en el caso de brucelosis. Primero porque es una enfermedad zoonótica que causa problemas también en el personal del laboratorio. Entonces requiere que el laboratorio tenga un nivel de bioseguridad muy elevado, y no es el caso de la mayoría de los laboratorios con los que contamos en el país. Otro problema del cultivo de la brucela es que como la brucela durante todo el curso crónico de esta enfermedad va a ir variando de lugar, es decir, en un momento puede estar circulando en la sangre, en otro momento puede estar metida dentro del útero o la ubre o las articulaciones o los ganglios y no estar más en la sangre, en otro momento va a estar en el útero grávido o siendo eliminada por leche. Esto hace que varíe demasiado la ubicación de la bacteria en los diferentes tejidos. Entonces, no siempre estamos seguros de que en la muestra que nosotros estamos enviando justamente se encuentre la brucela en ese momento. Y esto no quiere decir que ese animal no esté infectado, simplemente que no estaba la brucela en la muestra que nosotros podemos recolectar en determinado momento. Por tanto, por todas estas dificultades en el diagnóstico por cultivo, se recurre con muchísima más frecuencia al diagnóstico serológico. Este es un diagnóstico indirecto porque no nos determina la presencia del agente directamente, sino que nos determina la presencia de anticuerpos en el suero del organismo hospedador, que esto indica que hubo un contacto de esa vaca o cabra u oveja con la brucela. Este diagnóstico serológico tiene la desventaja de que es indirecto, pero tiene las ventajas de que es mucho más fácil de hacer porque solamente necesitamos una muestra de suero, es mucho más masivo para aplicar y hay muchos laboratorios que sí lo pueden hacer. Esta enfermedad está reglamentada por el SENASA y el SENASA, que es nuestro organismo que legisla sobre salud animal, es el que dispone las reglamentaciones acerca de cuáles son las técnicas aprobadas. Y es así que tenemos técnicas serológicas aprobadas como operativas, esto es, la prueba que se hace inicialmente o prueba tamiz, que es la que primero se realiza porque es muy sensible y determina cuáles animales tienen anticuerpos contra brucela, que son BPA y ELISA indirecto. Como pruebas confirmatorias, usamos la ceroaglutinación en tubo, el 2-mercaptoetanol, ELISA competitivo, FPA o polarización fluorescente y la fijación del complemento. Las confirmatorias se realizan a aquellos sueros que den positivo a las pruebas operativas. Y otras pruebas que se pueden utilizar, como por ejemplo la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. El diagnóstico diferencial en las distintas especies los tenemos que establecer, en el caso de los bovinos, con otras enfermedades bacterianas que también cursan con problemas reproductivos, como leptospirosis o campylobacteriosis.
enfermedades víricas que también producen problemas reproductivos como IBR o rinotraqueitis infecciosa bovina, BBB o diarrea viral bovina, y la lengua azul también, o enfermedades parasitarias que también cursan con problemas reproductivos como la tricomonosis y la neosporosis. En el caso de los cerdos, tenemos que hacer diagnóstico diferencial también con enfermedades bacterianas como la leptospirosis que produce abortos en las cerdas, o enfermedades víricas como la peste porcina clásica, la enfermedad de Augeski, el síndrome SMEDI, que vamos a ver cuando desarrollemos el módulo de porcinos. Y en las cabras tenemos que diferenciar con la enfermedad bacteriana que es la clamidiosis, que también afecta de manera importante a las cabras y produce abortos. La profilaxis en el país, en Argentina, es otro aspecto que también está reglamentado por SENASA y establece que en el caso de los bovinos se deben vacunar a las terneras solamente entre los 3 y los 8 meses de vida con una brucela, con una vacuna hecha con cepa 19 de Brucela abortus. Los machos no se vacunan. Se debe realizar el control serológico a las hembras vacunadas a partir de los 18 meses y a los machos enteros a partir de los 6 meses. Los machos castrados no se realiza control serológico y se debe hacer segregación y eliminación de los positivos justamente porque son la fuente de infección en el establecimiento agropecuario. En el caso de rumiantes menores y cerdos, en cabras y ovejas está reglamentada la vacunación con la cepa de Brucella melitensis que se llama REV1 o REV1 para la prevención de la infección con Brucella melitensis en ambas especies. Es decir, la cepa REV1 protege a las cabras y protege a las ovejas de la brucelosis producida por Brucella melitensis. Porque recordemos que las ovejas también se pueden infectar con la Brucella ovis. Esta no es protegida por la vacuna REV1 porque es una brucela rugosa. En cerdos la vacunación no dio resultados satisfactorios, entonces no hay vacunas en Argentina para brucelosis en cerdos, y en las dos especies se debe hacer la segregación y eliminación de los positivos, que son justamente la fuente de infección, y el control de los animales nuevos, de los animales que se incorporen a las majadas o a los rodeos, que es donde la brucela puede ingresar a un rodeo que no tenga la enfermedad. El manejo sanitario también está reglamentado por el SENASA, es decir, el SENASA reglamenta los diagnósticos serológicos que se deben realizar, la forma de realizar la vacunación y también la forma de llevar adelante un manejo sanitario. Y eso establece entonces la separación por categorías, la vacunación en tiempo y en forma, como dijimos recién, la serología con las edades y categorías que hemos hecho mención, y segregación, esto es separación de los positivos, sacarse del rodeo a los positivos, hacer un doble control de los animales nuevos, de los nuevos ingresos al rodeo, un doble control serológico a las hijas de madres positivas, esto es por lo que mencionábamos al comienzo, de que hay animales que se pueden infectar de manera intrauterina y permanecer con la brucela dentro de su organismo desde el momento del nacimiento, y que pueden dar, incluso son animales que si nacieron con la brucela, pueden al momento de ser analizadas serológicamente dar negativo, no tener un nivel elevado de anticuerpos. Pero esa hembra que a los 18 meses puede dar negativo, en el momento de la gestación esa brucela se reactiva porque se encuentra con el eritritiol y ahí sí esa hembra se vuelve seropositiva y también se vuelve una fuente de infección. Y en los cerdos se debe eliminar a los animales positivos a serología. Bueno, esta es la conclusión de esta clase. Todavía nos quedan 2 partes más para terminar de ver brucelosis. Una parte donde vamos a desarrollar con mayor detalle el diagnóstico de laboratorio y otra parte donde vamos a desarrollar la reglamentación vigente en Argentina.
Esta es la bibliografía de base para estudiar esta enfermedad, y estas son las reglamentaciones sanitarias que están vigentes en las diferentes especies y que también vamos a desarrollar luego.